Este programa. Temas y debates. CDNN 23. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es martes 14 de mayo del año 2013. Esta noche, tal como lo habíamos anunciado previamente, vamos a estar conversando con el doctor Carlos Emilio López, diputado por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa y ex procurador de la niñez y la adolescencia. Vamos a estar hablando un poquito. ¿Se acuerdan que la semana pasada, por razones de salud que son obvias y que se las voy a estar mostrando en breve, el diputado no pudo asistir a esta entrevista que teníamos prevista? Sin embargo, hoy cumplió con su palabra, obviamente, aquí lo tenemos con nosotros, y vamos a estar hablando un poquito de lo que es la ley 779. Les recuerdo que el diputado Carlos Emilio López es uno de los tantos exponentes y defensores de esta ley que tanto revuelo ha levantado, a pesar de que este próximo 26 de junio ya va a estar cumpliendo un año de haber entrado en vigencia. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es exactamente la ley 779. Muchos sectores, tanto políticos, religiosos, no están de acuerdo con ella. Nosotros hicimos una encuesta la semana pasada donde personas del sexo masculino y también personas del sexo femenino nos dijeron que no estaban de acuerdo con esta ley, que no estaban de acuerdo en que no hubiera mediación. Pero de este tema vamos a estar hablando en breve momento con nuestro invitado que ya está con nosotros, el doctor y diputado Carlos Emilio López, procurador de la niñez y la adolescencia. Ya regresamos. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Les recuerdo que ya está con nosotros y con ustedes en sus casas nuestro invitado, el doctor Carlos Emilio López, diputado y ex procurador por la niñez y la adolescencia. Diputado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Eliezer. A Temas y Debates. Placer estar aquí con vos. Gracias. Antes de entrar al tema, diputado, ¿cómo sigue de salud? Que lo vi ahorita y lo tengo que decir públicamente, debo rendirle el sombrero, porque después de semejante accidente que tuvo, porque la magnitud del accidente es enorme, después de 5 meses que estuvo en tratamiento en Cuba, en operación, a pesar de eso, usted vino aquí a Temas y Debates, y con la delicadeza con la que venía caminando, con esas muletas que anda, pues yo creo que tengo que decirlo públicamente, gracias por haber estado con nosotros aquí en Temas y Debates, y gracias por acceder a que hablemos de esta polémica, tan polémica ley que ya tiene un año, ya va a tener un año este próximo mes de junio, ¿verdad? Y tanto revuelo levantado en el sector político y en el sector religioso. Sin embargo, detrás de cámara usted me decía, diputado, y me hacía ver la necesidad de tener esta ley. Pero me gustaría que nos explique qué es la ley 779 primero. Eliezer, gracias por este tiempo, por este espacio de poder comunicarme con el pueblo. Gracias a Dios que estoy aquí. Él preservó mi vida. La magnitud del accidente era para haber partido de este mundo. El vehículo quedó totalmente destruido y las fracturas que tuve fueron múltiples, los golpes, las lesiones internas. En un periodo de 4 meses, 5 meses, fui como 8 veces al quirófano. Anduve colocado por 9 meses unos fijadores metálicos que pesaban más de 7 kilos. Y bueno, estamos aquí por la gracia de Dios, nos conservó y ha venido en un proceso en estos 11 meses ya de sanación paulatina. Y haber presenciado ese milagro de Dios en mi vida, he renovado mi compromiso con Él, sirviéndole a la comunidad, sirviéndole al pueblo y defendiendo los derechos humanos de las personas que están en situación de desventaja y desigualdad. Como por ejemplo la ley 779 de la que vamos a estar hablando ahorita, que me gustaría, doctor, que me la explique y que me nos diga a los amigos televidentes
¿Qué es la ley 779 que tanto miedo le tenemos? Digo, lo tenemos porque yo me meto, soy hombre. Me gustaría que nos explique un poquito, ¿sí? En primer lugar, esta ley no es una ley contra los hombres. Así que los hombres debemos de estar tranquilos. Los hombres que respetamos la vida de las mujeres. Los hombres que respetamos la libertad de las mujeres. Los hombres que respetamos la dignidad y la humanidad de las mujeres debemos de estar tranquilos. Porque esta ley no es persecutoria, no es inquisitiva, no atenta contra los hombres, sino que esta es una ley contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Por eso su nombre es Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Cada vez que se abre la ley yo prefiero no mencionar el número, sino decir el nombre de la ley, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Contra todas las formas de violencia contra las mujeres, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia laboral, el femicidio, la misoginia, la violencia que se ejerce contra las mujeres que ejercen una función pública, la negativa de denunciar un acto de violencia sexual contra una mujer, entre otras formas de violencia que están tipificadas en la ley. Entonces, esta es una ley que viene a estatuir que los golpes, las mutilaciones, cercenar el cuerpo de una mujer es delito. Esta ley viene a tipificar que las humillaciones, las denigraciones, las burlas, golpear no solamente el cuerpo de las mujeres, sino golpear su integridad, sus sentimientos, su afectividad, sus emociones, sus deseos, es delito. Tratar de obligar a una mujer a tener actos sexuales a cambio de promoverle en el ámbito laboral o negarle un espacio de trabajo a una mujer por el hecho de ser mujer o por el hecho de estar embarazada o por el hecho de tener VIH es un delito. Y el femicidio, que es la máxima expresión de la violencia contra una mujer, el hecho de quitarle la vida a una mujer por ser mujer, por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino, ese acto de desprecio a la feminidad, al hecho de ser mujer, está considerado como un delito. El odio hacia las mujeres está considerado como un delito en esta ley. Entonces, quienes no odiamos a las mujeres y quienes respetamos, los hombres que respetamos esa libertad, debemos de estar tranquilos. Los que tienen que estar preocupados y los que tienen que protestar en contra de esta ley, los que tienen que estar inquietos y ansiosos por esta ley, son los abusadores, los maltratadores, los chantajistas, los acosadores sexuales, los violentadores de la integridad sexual de las mujeres. Esta ley es plenamente constitucional, es totalmente armónica con la ley suprema del país, porque esta ley lo que viene a hacer es a proteger los derechos constitucionales de la mujer, el derecho a vivir libre de violencia, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la capacidad y la seguridad jurídica, el derecho a la salud, porque la violencia es un problema de salud pública, el derecho a vivir libre de tortura, de tratos crueles, inhumanos, denigrantes y aterrorizadores. Todos esos derechos que te estoy mencionando están en la Constitución política. Entonces, esta ley es consonante con la Carta Magna. Doctor, hay muchas personas que me decían por vía correo electrónico de que aparentemente con esta ley se ha venido incrementando los innumerables abusos por parte de violaciones de los derechos humanos de los hombres. ¿Cómo ve usted? No hay incremento a las violaciones de derechos humanos de los hombres producto de esta ley, porque esta ley respeta la garantía al proceso debido. Es decir, si un hombre
es denunciado por cometer un acto de violencia, automáticamente no se le considera un delincuente. Y la ley, si nosotros leemos la ley dice el presunto infractor, la persona que está siendo señalada de cometer el delito. Es decir, esta ley respeta el principio de presunción de inocencia, el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Si un hombre es denunciado por una mujer por haber cometido un acto de violencia, ese hombre debe de ser procesado de conformidad con las garantías constitucionales, es decir, debe de ser detenido, debe de ser remitido a la orden del juez en un plazo no mayor de 48 horas, debe de ser tratado como inocente en todo momento, debe de pasar por un proceso judicial, deben de presentarse pruebas y posteriormente de transcurrido ese proceso judicial, él va a tener un abogado defensor desde el momento de la detención hasta que concluye el proceso judicial. Y si después de que la defensa de este hombre presenta los argumentos, después que el Ministerio Público como acusador del Estado presenta los elementos que lo imputan, que lo señalan a él como el comisor del delito, y el juez o la jueza, después de escuchar tanto a la parte defensora como a la parte acusadora, va a emitir una sentencia de no responsabilidad penal, es decir, que no hubo delito, o una sentencia de culpabilidad. Entonces, esta ley respeta plenamente las garantías constitucionales, respeta plenamente los derechos de los hombres que están siendo señalados de cometer un delito. Y esta ley respeta los derechos de las víctimas, es decir, respeta los derechos de ambas partes. Entonces no se está con esta ley violentando los derechos de los hombres. Lo que está haciendo esta ley es tratar de promover y de defender y de resguardar los derechos de las mujeres que son víctimas. En todo este debate nacional, Eliezer, no se ha escuchado las voces de las víctimas. Son miles de mujeres, niñas, mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores que en este país son víctimas de violencia. Sin embargo, en los medios de comunicación no se ha escuchado el eco y las voces de las mujeres víctimas. Y yo hago un llamado a los medios de comunicación que hagan reportajes, que hagan entrevistas, sin revictimizar a estas mujeres. Se podría guardar la identidad de ellas, preservar su rostro o datos personales, pero transmitir el relato de lo que sufre una mujer que es víctima de violencia. Doctor, pero ¿qué sucede, pregunto, cuando la mujer pone la denuncia a la policía que ha sido violentada por su pareja o por X persona? Lo retienen inmediatamente, como usted me lo decía, se pasa a la fiscalía el caso y la juez empieza a buscar pruebas, siempre el hombre detenido, y al final, y se le nombra a su abogado defensor, pero ya al final se llega a la conclusión, a la sentencia de que el hombre es inocente, que no existe elementos de prueba de que lo puedan sentenciar. ¿No están violentando los derechos del hombre si es inocente? Mira, cuando una mujer se atreve, se decide a poner una denuncia por violencia, cuando una mujer decide denunciar a su novio, cuando una mujer decide denunciar a su papá, a su abuelo, a su jefe, al líder comunitario, al líder religioso, es porque ha pasado todo un proceso, todo un ciclo de violencia, todo un viacrucis de violencia, hasta que la mujer decidió y dijo basta a la violencia, va e interpone la denuncia. Una mujer normalmente no interpone una denuncia por un acto de violencia, sino por un proceso de violencia. No es fácil para una mujer que ha sido abusada sexualmente por un desconocido, por un vecino o por un familiar, no es sencillo, porque se va a someter al escarnio público, porque se va a someter a la revictimización, porque en nuestra cultura las mujeres que son víctimas de violencia y que se atreven a denunciar la violencia
son consideradas como victimarias y los victimarios son considerados como víctimas. Es decir, nuestra sociedad legitima, justifica la violencia hacia las mujeres con dichos, con expresiones. Le pega porque la quiere, ¿ah? Le pego porque la quiero. Aguantale, hija, es el padre de tus hijos. Tenés que llevar esa cruz, esa es la cruz que te ha mandado el Señor. Entonces todas esas expresiones populares y muchísimas otras justifican la violencia. Por eso es que el debate está moviendo los cimientos de la sociedad, porque esta ley viene a tocar una práctica generalizada, no solamente en Nicaragua, sino generalizada en el planeta. Según cifras del Banco Mundial, cifras recientes, el número de mujeres que mueren en el planeta, mujeres entre 15 y 44 años, superan, el número de mujeres que mueren producto de violencia supera al número de mujeres que mueren por SIDA, por accidentes, por las guerras y por un conjunto de enfermedades. Y si sumamos el número de mujeres que mueren por todas esas causas, es inferior al número de mujeres que mueren producto de la violencia que sufren. Entonces, este es un fenómeno societario. Mujeres de todos los continentes, mujeres de todas las sociedades están sufriendo violencia. Según Naciones Unidas, de cada 10 mujeres en el mundo, 7 en algún momento de su vida van a sufrir violencia, agresiones, mutilaciones, abusos sexuales u otro tipo de violencia. Y en Nicaragua, las comisarías de la mujer y la niñez reportan que aproximadamente 100 mujeres nicaragüenses están haciendo denuncias por violencia que sufren. Entonces estamos hablando de una pandemia. Eso es a diario. Eso es a diario. Estamos hablando de 100 mujeres que se atreven a poner la denuncia, lo que significa que el número es mucho mayor. Y que por supuesto no son las mismas. No son las mismas. ¿Quiénes son víctimas de violencia? ¿Qué mujeres son víctimas de violencia? Mujeres de todos los estratos sociales, mujeres de todas las zonas del país, mujeres de todos los niveles académicos, mujeres de todas las tendencias religiosas. ¿Y quiénes son los agresores? Hombres de todas las clases sociales, hombres de todas las tendencias ideológicas, hombres de distintos niveles económicos, hombres de distintos grados educativos. Entonces, eso es lo que está generando el debate, porque la violencia hacia la mujer es una práctica social masiva, generalizada y aceptada socialmente, legitimada, validada por la sociedad. Sin embargo, no nos podemos quedar de brazos cruzados y debemos de revertir esa situación, revertirla a nivel internacional y revertirla a nivel nacional. Por eso es que en este momento los países, los estados han tomado conciencia y en el mundo hay más de 125 países que han aprobado leyes contra la violencia hacia las mujeres. Y en América Latina, casi todos los países de América Latina ya tienen una ley contra la violencia hacia la mujer. Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, entre otras naciones latinoamericanas, ya tienen una ley contra la violencia hacia la mujer, porque es un fenómeno internacional y hay una conciencia en los estados. La comunidad de naciones aglutinadas en Naciones Unidas ha llegado al consenso que se necesitan leyes que sancionen este flagelo social generalizado, esta pandemia social. Debo decirte que Nicaragua está dentro de los últimos países. Nicaragua en el año pasado, en el año 2012, aprobó esta ley y el 22 de junio de este año va a cumplir un año. Bolivia fue el último país, ha sido el último. En marzo de este año aprobó, tiene el mismo nombre de la ley nuestra, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Y recientemente en Naciones Unidas, 135 países firmaron un compromiso de mantener las leyes que sancionan la violencia contra la mujer
de aplicar las leyes que sancionan la violencia contra la mujer y de formular e implementar políticas públicas para prevenir este fenómeno. Esta ley se llama Ley Integral porque no solamente sanciona la violencia contra la mujer, sino que esta ley también establece mecanismos, instituciones y políticas para prevenir la violencia. Y esta ley establece que se debe de cambiar los patrones socioculturales, porque los patrones que tenemos en la actualidad, yo te decía anteriormente, que justifican la violencia. Es decir, en nuestra cultura vemos a la mujer como cosa, como objeto, como mercancía, como propiedad del hombre, propiedad del esposo, propiedad del padre, propiedad del novio, propiedad del maestro. Entonces, esa concepción de ver a la mujer como un objeto que se puede hacer y se puede deshacer, que se puede aplastar, que se puede comprar, que se puede vender, esas concepciones es lo que ha perpetuado y lo que está reproduciendo el fenómeno de violencia contra la mujer. Entonces, hay voces que han dicho en los medios de comunicación de que la sanción no va a cambiar la violencia hacia la mujer. Efectivamente, solo la sanción no la va a cambiar. Además de la sanción se requiere prevención, se requiere educación, se requiere cambiar esos antivalores, no son valores, esos antivalores, y promover nuevos valores en los hombres, promover nuevos valores en los niños, en los adultos, en los jóvenes, cambiar esos esquemas que tenemos interiorizados por nuevos esquemas, por una nueva visión, por una nueva cosmovisión que reconozca que las mujeres son personas, son seres humanos, que tienen la misma dignidad y la misma humanidad de los hombres. Entonces, esta ley no está atentando contra los hombres. Esta ley está creando mecanismos para evitar que se cometan actos de violencia contra la mujer. Por eso la ley establece que se deben de designar recursos para las comisarías de la mujer y la niñez, recursos para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de la Familia, para todas las entidades que realizan una labor de prevención de la violencia. Entonces, esta ley tiene tres grandes componentes: prevenir la violencia, sancionar la violencia hacia la mujer y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Doctor, voy a irme a una pausa para luego venirme con estas dos preguntas que le quiero hacer antes de irme al corte. ¿Existe violencia de mujer contra la mujer? Número uno. Y número dos, ¿qué pasa con la mediación? Ya regresamos. Gracias, amigos, por continuar aquí en la recta final de su programa Temas y Debates. Esta noche conversando con el diputado Carlos Emilio López, ex procurador de los derechos de la niñez y la adolescencia. Doctor, antes de irnos al corte, decía la salvedad de puede existir violencia de mujer contra la mujer, número uno. Y número dos, ¿qué pasa con la mediación? ¿Por qué la mediación sí cabe en unos delitos, en otras leyes, pero por qué no cabe en esta ley? ¿Cómo no? Antes de responderte esas dos preguntas, te voy a responder una que me hiciste fuera de cámara. Que si esta mujer, esta ley contra la violencia hacia la mujer atenta contra el matrimonio, me preguntabas fuera de cámara. Sí. Me preguntabas que si esta ley atenta contra las familias. Y esa es una pregunta que está circulando en la opinión pública. Y hay mucha gente que está afirmando que esta ley viene a desunir a la familia. Debo de decirte y decirle a las amigas, a los amigos que nos están viendo, que esta ley viene a fortalecer la familia, que esta ley viene a fortalecer los matrimonios, que no es la ley la que está produciendo desintegración familiar, que es la violencia contra la mujer la que está produciendo un desmoronamiento de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo esto? Porque la ley apenas va a cumplir un año y la violencia contra las mujeres es algo que se viene ejerciendo durante muchísimos años. Los abusos sexuales, la explotación sexual, la trata de personas, la violencia intrafamiliar, la violencia que se ejerce contra las mujeres
en los espacios públicos y en los espacios privados tiene muchos años de existir. Entonces, son los golpes que se dan en el seno del hogar, los maltratos. Si vieras, Eliezer, los testimonios, si revisara los expedientes de la cantidad de mujeres que reciben machetazos en este país, que se les apagan chivas de cigarro, como se dice popularmente, en su cuerpo, que son mutiladas, que son golpeadas en lugares visibles y en lugares no visibles, que sufren una serie de humillaciones, una serie de expresiones que constantemente se le denigra. Entonces, esa forma de relación de los hombres hacia las mujeres es lo que ha producido todos estos años. Porque si nosotros miramos la estadística, los abusos sexuales, las violaciones, los estupros, los acosos sexuales, todos los delitos que están tipificados en la legislación penal nicaragüense vienen en aumento. Y eso es lo que está produciendo la destrucción de la familia nicaragüense. Es la violencia la que está destruyendo la familia. Entonces, si esta ley viene a prevenir la violencia contra la mujer y viene a sancionar la violencia contra la mujer y a atender la violencia que sufren las mujeres, entonces va a fortalecer los matrimonios y va a fortalecer la familia, porque las relaciones que hemos tenido en la familia históricamente en Nicaragua, según las estadísticas de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio de la Familia, de las universidades. Hace muchísimos años salió el primer estudio en Nicaragua contra la violencia hacia la mujer, que se llamaba Confites en el Infierno. Hace muchos años que lo hizo la UNAM Managua, donde mostraba la cantidad de mujeres en este país que ya desde hace unos 20 años aproximadamente se reportaban estadísticas de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual de las mujeres desde temprana edad. Entonces esa violencia, esa agresión, esa mutilación es la que genera la desintegración de la familia. Entonces, esta ley que viene a promover un modelo familiar distinto al que se ha construido, un modelo familiar basado en la ternura, en el diálogo, en la comunicación, en el respeto, en la convivencia pacífica, en la aceptación del otro, de la otra, en relaciones horizontales, en relaciones democráticas. Esta ley viene a promover un modelo de familia como un espacio democrático, en donde todos los miembros de la familia, en donde todas las personas que integran la familia se respetan, viven en armonía, viven en libertad, viven en paz. O sea, esta ley viene a promover la paz a lo interno de la familia y viene a decir, no se debe de desarrollar violencia. Entonces esta ley más bien viene a fortalecer los matrimonios, a fortalecer la familia, y no es la ley la que genera la violencia, porque si la ley fuera la que genera la violencia, entonces la estadística de violencia contra la mujer sería un fenómeno de reciente data. Es decir, las estadísticas tendrían un año de estar existiendo, pero las estadísticas de femicidio en este país desde hace años se viene reportando un promedio de 1 a 2 mujeres que son víctimas de femicidio. Esa estadística que te estoy diciendo no nace a partir de la ley. Esa estadística que te estoy diciendo, según las bases de datos y los monitoreos que llevan las instituciones, los movimientos de mujeres que están constantemente sistematizando información, viene desde hace años ocurriendo en Nicaragua. Entonces, no es la ley la que genera violencia. Lo que genera violencia son las prácticas socioculturales, las visiones colectivas que justifican, que legitiman y que exoneran de responsabilidad al hombre, que le dan licencia al hombre, esas prácticas culturales que le dan autorización, que le dan luz verde al hombre para cometer cualquier acto de agresión contra las mujeres. Entonces, lo que tenemos que cambiar no es la ley, lo que tenemos que reformar no es la ley, lo que tenemos que reformar son nuestros antivalores, nuestras concepciones, nuestras prácticas, nuestros estilos de vida, nuestra forma de ver a la mujer. Eso es lo que tenemos que revolucionar, cambiar, transformar radicalmente.
Y tampoco estuviera en 125 países implementada. Exactamente, exactamente. O sea, la comunidad de naciones, los estadistas, los defensores de derechos humanos, porque esto no es un asunto de imposición del exterior, esto es un asunto de que todas las naciones, a lo interno, cada país viene cobrando conciencia. En Bolivia se ha cobrado conciencia de que hay que sancionar la violencia. En Costa Rica, los costarricenses llegaron al consenso nacional que hay que sancionar la violencia. Los panameños, los puertorriqueños. Es decir, en Centroamérica, en Sudamérica, para hablarte de América Latina, y en Estados Unidos también, y en Europa también. Es decir, esto es un asunto de un consenso internacional. Y te digo, Nicaragua en este momento está punteando como un país que está promoviendo la equidad de género. Si Nicaragua reforma esta ley, involucionamos. Porque sancionar la violencia contra la mujer no es esta ley la que vino a sancionar la violencia contra la mujer. El proceso de tipificar la violencia contra la mujer empezó en Nicaragua desde 1996. En 1996 se incluyó una reforma al Código Penal que tipifica la violencia intrafamiliar y se estableció en ese año, hace muchos años se estableció de que la violencia intrafamiliar es un asunto de orden público. Eso tiene muchas implicaciones. Significa que es perseguible de oficio. Significa que si una mujer desiste de la denuncia, el proceso judicial debe de continuar. Pero eso no lo creó la ley 779. Eso lo creó el Código Penal en 1996. Y de 1996 a la fecha, el sistema jurídico nicaragüense ha venido sufriendo una serie de transformaciones para tipificar distintas formas de violencia contra la mujer. Por eso es que esta ley es una ley de reformas y adiciones al Código Penal. O sea, esta ley pasa a ser parte integrante del Código Penal. Y el tema de la mediación, que es una pregunta que vos me hiciste, te voy a dar razones sociológicas y razones jurídicas por qué no debe de existir la mediación en delitos que se cometen contra las mujeres. Te pregunto a vos, Eliezer, y le pregunto a todos los televidentes hombres que nos están viendo. ¿Ustedes pondrían a mediar a un maestro abusador sexual con su hija, con su niña? ¿Pondrían a mediar a esas dos personas? Porque la ley sanciona la violencia que se ejerce en el ámbito público y en el ámbito privado. ¿Pondrías vos, Eliezer, a mediar a tu hija con un maestro abusador sexual? Sinceramente. Por supuesto que no. Ese tipo de mediación no. Ese tipo de mediación no. ¿Pondrías vos a mediar a tu hija con su novio si su novio le pega una golpiza a tu hija? No, tampoco en esa situación. ¿Pondrías vos a mediar a tu esposa con su jefe, que es un acosador sexual? ¿Pondrías vos a mediar? Ese tipo de cosas no, por supuesto. Y podría irte mencionando otra cantidad de situaciones. Por eso he insistido, esta ley no solamente protege a las mujeres, pero protege en esencia, principal y fundamentalmente a las mujeres, pero también protege a la familia, porque nosotros los hombres tenemos hijas, tenemos nietas, tenemos hermanas, tenemos esposas, tenemos amigas. Entonces, esta ley lo que viene es a cambiar relaciones de poder y relaciones de violencia. Entonces, no se puede poner a mediar a dos personas que están en relaciones de desigualdad y relaciones de poder. No podés poner a mediar a un maltratador con una persona maltratada, a un abusador con una persona abusada, porque hay una relación de poder, porque hay una relación de yuxtaposición. Y poner a mediar a dos personas que están en condiciones diferentes, lo que vas a hacer es a reproducir, a legitimar y a multiplicar la violencia. Porque si pones a mediar a un jefe en un centro de trabajo por acoso sexual, lo que va a ocurrir es que cuando esa mujer llegue, después que
firmaron el acuerdo de mediación, esa mujer va a ser despedida. Por supuesto. Y si pones a mediar al maestro con la niña, lo que va a ocurrir es que esa niña va a seguir siendo violentada. Y si pones a mediar al esposo que recurrentemente está cometiendo actos de abuso y de violencia contra su compañera de vida, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo. Es decir, que al llegar a la casa la violencia es más grave hasta llegar al femicidio, es decir, hasta llegar a quitarle la vida. Entonces, por eso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, no procede la mediación cuando hay relaciones de poder. Ahora te voy a decir por qué desde el punto de vista jurídico no procede la mediación en delitos de violencia contra la mujer. Y te voy a leer lo que dice el Código Procesal Penal en el artículo 56. Dice, la mediación procederá en faltas, delitos imprudentes o culposos, delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación, los delitos sancionados con penas menos graves. O sea, la mediación según el Código Procesal Penal, no según la Ley 779, sino el Código Procesal Penal, que es del año 2002, y según postulados del Código Penal nicaragüense, que es del 2008, la mediación procede en falta. ¿En qué cosa es una falta? Por ejemplo, injurias y calumnias. Ahí procede la mediación. Alteración en el orden público y otro tipo de actos. Ahí procede la mediación. La mediación procede en delitos culposos. Por ejemplo, un homicidio culposo, un hombre o una persona, una mujer, alguien que vino y atropelló accidentalmente a una persona y esa persona muere producto del accidente. Puede haber ahí una mediación. Dice, en delitos patrimoniales procede, pero agrega, termina el inciso diciendo, sin mediar violencia o intimidación. Y yo he escuchado, hay muchos abogados diciendo que debe de haber mediación en delitos patrimoniales, pero si el Código Procesal Penal dice que no puede haber mediación cuando hay actos de violencia o cuando hay actos de intimidación. No lo está inventando la Ley 779. Lo que está haciendo esta ley es recoger los preceptos, la lógica, la filosofía del ordenamiento jurídico nicaragüense. Y dice también que en los delitos con penas menos graves. Eso hay que analizarlo con lupa, porque hay otra disposición jurídica de la ley orgánica de el Poder Judicial que establece que la mediación procede en las siguientes ramas del derecho. Dice esta ley, que es de 1998, dice que procede en demandas de familia, civiles, mercantiles, agrarias y laborales. Previo a cualquier actuación o diligencia, el juez convocará después del sexto día un trámite de mediación, y en la parte final dice, en los casos penales la mediación se llevará a efecto por el juez, y continúa. Procede la mediación en delitos civiles y mercantiles, porque la mediación fue concebida como una figura para llegar a arreglos conciliatorios, a resolver conflictos por la vía del diálogo en temas que tienen que ver con asuntos materiales, con mercancías, con bienes muebles, con bienes inmuebles, con propiedades. Eso es principalmente la figura de la mediación. Por ejemplo, un conflicto de propiedad, ¿dónde comienza y dónde termina tu propiedad? Ahí puede haber una mediación, porque estás entre iguales, porque es un asunto material, porque no hay ganadores ni perdedores. La lógica de la mediación es ganar, ganar, todos ganan. Esa es la filosofía de la mediación. Pero en un acto de violencia no hay ganar, ganar. En un acto de violencia solo hay ganar, perder. Gana siempre el victimario y pierde siempre la víctima. Entonces no podés mediar sobre la vida de una mujer, no podés mediar sobre la libertad, la dignidad, la humanidad, los sentimientos, las emociones, la salud. Eso no se media. Vos podés mediar, dice aquí, en materia de derecho laboral, vos podés mediar una indemnización, vos podés mediar sobre la prestación, el pago de tus prestaciones laborales. Quebró la empresa y no tiene con qué pagarte de inmediato, no tiene con qué pagarte.
pero llegan a un acuerdo que te va a pagar paulatinamente cuando vendan los bienes que tienen y te paga. Ahí podés llegar a un acuerdo, pero en un acto en donde destruís la autoestima de la mujer, ¿qué vas a mediar? Eso no se puede recuperar. Así es. Doctor, ya el tiempo se me ha ido lamentablemente, pero en un minuto quiero que me diga, la Asamblea de Dios está convocando para este próximo jueves una marcha en contra de la ley 779. En un minuto me gustaría que me diga por qué las Asambleas de Dios. No sé por qué, pero mira, yo soy cristiano y mi modelo a seguir es Jesús. Cristiano significa Cristito, alguien pequeñito en relación a Jesucristo. El modelo, el paradigma a seguir debería de ser para los cristianos Jesucristo, y Jesucristo en todos los encuentros que tuvo con las mujeres fueron encuentros en donde liberó a las mujeres. Jesús en ningún encuentro permitió ni la violencia, ni la discriminación, ni la humillación, ni justificó nunca la violencia. Más bien Jesús en una ocasión se opuso a una marcha que había de un grupo de hombres, de un grupo de personas que querían asesinar a una mujer. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, querían apedrear a esa mujer, porque las leyes de ese tiempo permitían matar a pedrada a una mujer que había cometido adulterio. No mataban a pedrada al hombre que cometía el adulterio, sino a la mujer. Y Jesús se opuso a esas normas jurídicas de ese tiempo y detuvo a esos femicidas. Jesús fue el primer defensor de las mujeres y evitó el femicidio. Okay. Diputado Carlos Emilio López, gracias por haber estado con nosotros aquí en Temas y Debates. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero volvemos la próxima semana con un programa similar. Buenas noches. Temas y debates. CDNN 23.